Muy bien, pues estaremos viendo en esta presentación qué es la estadística, para qué sirve. Es una de las herramientas de las matemáticas que yo considero más útil. Creo que todas son útiles, pero creo que le podemos alcanzar a ver como más utilidad a la estadística porque pareciera que es más palpable en el día a día o cuando ya estamos nosotros trabajando, ya laborando, después de haber terminado nuestra carrera, nos es más fácil como entender estos conceptos de la estadística y verlos ya aplicados de una forma como más real, ¿eh? Pero no quiere decir que los demás números no los apliquemos, por supuesto que sí, solamente que, bueno, no decimos voy a hacer un binomio al cuadrado, ¿no? Sino que ya estamos hablando del área de un terreno, de una casa, etcétera, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. ¿Qué es la estadística? Bueno, por ahí podemos ver en la parte de arriba que tenemos ahí una gráfica de barras, es una gráfica comparativa. Vamos a estar trabajando nosotros precisamente con la gráfica de barras, pero no nos adelantemos, lo veremos un poquito más adelante. La estadística, por ahí vemos un entrecomillado en la parte de abajo, que es algo que yo aprendí cuando trabajé en la industria privada. Y siempre me decían en la industria, mis jefes, me decían, aquello que tú no midas, no lo vas a poder controlar. De hecho, bueno, todos los ingenieros y bueno, cuando trabajamos sobre todo en la industria privada, pues realmente pareciera que eso es lo que almorzamos, comemos y cenamos, la estadística. ¿Por qué? Porque precisamente la estadística a mí me va a ayudar a tomar decisiones. Por ahí vemos en la imagen de la parte de arriba, que bueno, no me voy a meter ahorita en los conceptos porque los vamos a ver más adelante, pero sí para que tengamos una idea general. Si se fijan ahí tenemos lo que es la población, y después dentro de lo que es la población tenemos otro círculo dentro que dice muestra y después baja una flecha donde dice ahí en medio que dice experimento y más abajo dice datos numéricos. Bueno, la población, si lo hablamos como un ejemplo sencillo para podernos ubicar en el contexto, si hablamos específicamente solamente de Ciudad Victoria representaría esa población. Una muestra sería, por ejemplo, que yo tome una cantidad de toda la población, de todos los habitantes de Ciudad Victoria, para poder hacer un experimento o para poder sacar información de algo. Supongamos, ¿cuántas personas están haciendo ejercicio ahora en el mes de enero? Que es algo como muy común, ¿no? Que nos ponemos ahí como metas. Entonces, ahí, por ejemplo, toda la población, si yo quisiera hacer ahora sí que un experimento y obtener la información, los datos para saber cuántas personas están haciendo ejercicio, hacérselo a toda la población sería un experimento muy tardado y nosotros generalmente estamos contra el tiempo. Por eso es que la estadística nos permite hacer pues los muestreos, ¿verdad? Tomar una muestra. Entonces tomo una muestra y diseño ese experimento que para poder yo llegar a los datos numéricos de esa muestra y el experimento, para llegar a eso último tengo que diseñar una encuesta. Y tengo que diseñar una encuesta, pues obviamente que cumpla con las características necesarias para que entonces esa información que a mí me esté dando la muestra a la que yo le vaya a hacer dicha encuesta, me dé los datos numéricos que nosotros necesitamos. No siempre obtenemos datos numéricos, en eso debemos convertir la información. ¿Y a qué me refiero? Es como si nosotros cuando vamos a una tienda y llegamos y decimos, bueno, pues quiero un pantalón de mezclilla, ¿no? Que es una de las compras más comunes y que ahí es hombres y mujeres. Y generalmente pues nos preguntan, bueno, ¿y como qué modelo está usted buscando? ¿Qué color? ¿No? Que es una de las más clásicas. Y pues generalmente decimos, no, pues yo quiero un azul claro. Y hablábamos de que yo digo, bueno, quiero un azul claro. El azul claro para cada persona que vaya, para cada cliente, puede ser algo muy diferente. Entonces ahí estamos hablando de ciertas características cualitativas del producto. Entonces, como cada uno tenemos diferente concepto de ese azul claro, imagínense si ustedes trabajaran en Levi's y tuvieran que hacer los pantalones azul bajito,
azul claro, azul cielo, azul fuerte. ¿Cuánto es azul fuerte? ¿Cuánto es azul claro? Nosotros no podemos decir a los trabajadores, hey, haz 1,000,000 de pantalones en azul bajito. Entonces aquí tenemos que decirle cuánto de pigmento le tenemos que poner, a cuánta cantidad de tela, cuánto algodón vas a usar para hacer dicha tela, qué proceso va a pasar, a qué temperatura la vas a poner. Son muchas variables que intervienen para poder tener un producto final. Por eso la importancia de hacer una encuesta correcta y de ahí obtener los datos necesarios, datos que sean funcionales, que nos sirvan, y si son de características cualitativas, ver cómo los vamos a transformar a datos numéricos para entonces nosotros poder hacer lo que es la recolección, organizar, presentar, describir, comparar y resumir dichos datos. ¿Para qué? Para analizar las propiedades, las variaciones, los comportamientos, las relaciones que pueden tener y después de esto, pues hacer una estimación o inferencias que permitan probar ciertas hipótesis y tomar decisiones. De ahí el entrecomillado de aquello que yo no mido, no lo puedo controlar. Muy bien, aquí en el tema de tratamiento de la información, que también es el manejo de la información, vemos cómo esto del manejo de la información pues se divide en tres rubros. En el primero sería cómo vamos a obtener los datos. Por ahí ya vimos en unas slides anteriores que hablábamos acerca de la población, de la muestra y obviamente dentro de la muestra pues tendríamos otra división que sería el individuo, es decir, cada uno de los personajes que intervienen para formar esa muestra o para formar esa población. También tenemos lo que es dentro de la obtención de datos, lo que son las variables estadísticas que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Ya lo vimos también cuando vimos de qué se trata la estadística, para qué sirve. Y bueno, pues ahí también tenemos variables que pueden ser referentes a características muy peculiares como el color de algo, qué tan bonito es, que ahí recuerden que hablábamos que depende mucho del concepto que tengamos cada uno de nosotros. Dentro de las variables estadísticas, específicamente las cuantitativas, también tenemos ahí una subdivisión que serían las discretas o continuas, que son cuando hablamos de datos exactos, por ejemplo, 5 libros, 20 libros, 50 niños, no podemos decir 43.5 niños, ¿verdad? O no podemos decir 3.2 libros, sería ahí como medio extraño. Y las otras que estamos hablando, sí de datos numéricos, pero que los podemos expresar con esas fracciones, por ejemplo, las estaturas, por ejemplo, el peso, ¿sí? Pero no dejan de estar dentro de las cuantitativas numéricas, ¿verdad? También tenemos ahí lo que es la tabulación de datos, que es hacer nuestras tablas numéricas de frecuencias. Acuérdense que hablábamos de manejar datos agrupados, datos no agrupados. También por ahí tenemos que pueden ser datos aislados, pueden ser agrupamiento de datos, y dentro de los agrupamientos de datos o datos agrupados manejamos lo que es el intervalo de clase, la marca de clase. En ambos podemos hacer nuestras tablas de frecuencias y dentro de las frecuencias pues tenemos frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y algunas otras que ya veremos cuando entremos directo al tema de frecuencias. También tenemos por último la representación de los datos, que se acuerdan que les dije que nosotros trabajaríamos con el histograma específicamente, no son los únicos como podemos ver en pantalla. Tenemos también lo que es el diagrama de barras, que se fijan ahí las barras están separadas unas de otras, el histograma que ahí las barras están pegadas, el polígono de frecuencias que sale pues precisamente ya sea del diagrama de barras o del histograma, lo podemos trazar en ambos. El polígono de frecuencias no es más que la ubicación de la marca de clase, que viene siendo el punto medio de cada barra, y unimos cada punto medio de cada barra y ese nos da el polígono de frecuencias. Y por último, el diagrama de sectores o diagrama de pastel, también por ahí lo hemos conocido por ahí de secundaria. Muy bien, bueno, empecemos con los conceptos.
Vemos ahí en pantalla que tenemos los conceptos de estadística, población, individuo y algunos ejemplos. Leamos el de estadística. Estadística es la parte de las matemáticas que se encarga de la obtención y tabulación de datos referidos a un determinado fenómeno o algún tema en específico que nosotros queramos trabajar, así como su representación e interpretación. Ya lo mencionábamos en slides anteriores. Población es el conjunto de elementos sobre el que se va a estudiar una determinada característica. A cada uno de los elementos de la población objeto de nuestro estudio se le llama individuo y vemos ahí algunos ejemplos. Voy a dar lectura a los ejemplos. Tenemos por ahí, dice, si quiero estudiar la duración de la batería de un teléfono móvil, la población estará formada por las baterías de los teléfonos y un individuo será la batería de un determinado móvil. También tenemos ahí, dice, al estudiar un número de polluelos que tienen cada pareja de buitres de Monfragüe durante la primavera, la población estará formada por las parejas de buitres de dicho parque natural y un individuo será una pareja de buitres. También aquí tenemos que tener en cuenta que un individuo no tiene por qué ser una persona. Podemos hablar de algún artículo, podemos hablar de animales, como es el caso de los ejemplos que tenemos aquí en pantalla. Muy bien, continuando con los conceptos, podemos ver ahí en pantalla que tenemos los conceptos de muestra, censo, tamaño muestral, algunas propiedades y un ejemplo. Muy bien, demos lectura a lo que es la muestra. Se le llama muestra a un subconjunto de la población sobre la que se va a hacer un estudio estadístico. Lo veíamos en slides anteriores, en donde nosotros tenemos lo que es la población y dentro de la población nosotros podemos obtener una muestra, es decir, tomar una cantidad pequeña de individuos que ya juntos harán la muestra y esto nos ayudará a nosotros a realizar experimentos o análisis para poder entonces tomar decisiones de una manera más acertada. Por ahí también tenemos que si la muestra coincide con la población, es decir, que le vamos a preguntar a todos, por ejemplo, hablando de Ciudad Victoria, si nosotros nos fuéramos casa por casa preguntándole a todos los que habitamos Ciudad Victoria, entonces eso de ser una muestra se convertiría a un censo. Acuérdense que aquí entra el Instituto del INEGI, que es el que hace los censos año con año para entonces poder tener los números, las estadísticas de cuántas personas nacen, cuántas personas fallecen, etcétera, etcétera, para tener esos datos a la mano y que siempre sean datos completos, es decir, que no dependan de una muestra, sino que estamos hablando de la población en general. También, bueno, se le llama tamaño muestral al número de individuos que componen precisamente la muestra y la muestra tiene que cumplir con dos propiedades. Esta debe ser representativa y numéricamente suficiente. Generalmente estamos hablando de un 30%, que es lo que generalmente se toma como que sea numéricamente suficiente para que entonces ese estudio o ese experimento que estamos nosotros haciendo sea representativo o tenga un valor real, que nos pueda arrojar información que esté lo más apegada a la realidad posible. Por ahí vemos un ejemplo que dice que si yo quiero realizar un estudio sobre el porcentaje de fumadores en Extremadura, es una ciudad, evidentemente debo tomar una muestra, ya que no puedo entrevistar a todos los habitantes de ese lugar. Imagínense si nosotros nos fuéramos preguntando persona por persona, entonces el estudio tardaría muchísimo. Es como ahorita, por ejemplo, con lo que estamos pasando con el famoso COVID. Si nosotros nos fuéramos a estar preguntándole persona por persona, entonces la vacuna no estuviera lista para estas fechas. Generalmente se tardan más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, se fueron tomando muestras, se ha estado analizando, ahora sí que como por ahí podemos decir en tiempo real, para entonces tener la información lo más acertada posible, lo más apegada a la realidad y que entonces se puedan tomar decisiones. Muy bien, entonces aquí, bueno, como no podemos entrevistar a todos los habitantes, los resultados entonces no serían válidos para toda la población. Si yo realizo el trabajo solo entre los miembros de un asilo, imagínense, y no solamente hacer las encuestas o hacer las preguntas de quiénes fuman y yo me voy a hacer esas preguntas precisamente a un asilo.
¿Qué estoy haciendo? Que yo estoy condicionando mis respuestas y obviamente, muy probablemente, el número de fumadores va a ser muy, muy pequeño. Y entonces eso realmente no me va a representar datos que realmente tengan un peso para yo poder tomar una decisión. Por eso es que entonces la muestra no sería representativa. Tampoco debo entrevistar solamente a 5 personas, lo que les comentaba del 30%, porque entonces no sería numéricamente suficiente. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que cuanto mayor sea la muestra, más se parecerán los resultados obtenidos a la realidad, que es lo que estamos buscando, pero más nos va a costar. Los censos, por ejemplo, son muy costosos. Entonces, por eso es que se hacen los diseños de experimentos y es por eso que se hacen muestreos. No nos olvidemos, tiene que ser representativa y numéricamente suficiente. 30% al menos de la población para que sea numéricamente suficiente. Y representativa tiene que ser encuestas aleatorias. Quiere decir que yo no me tengo que ir a un lugar en específico. Lo cambio. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una discoteca, a un antro o a un bar a hacer las preguntas de cuántos son fumadores? Muy probablemente el porcentaje sea muy alto y eso no quiere decir que todos los pobladores de Ciudad Victoria sean fumadores. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en dónde realizamos las encuestas y cuántas vamos a hacer para que entonces nuestra muestra sea representativa y numéricamente suficiente. Muy bien, este slide solamente es de apoyo, realmente no es tanto como una explicación, sino como para afianzar los conceptos que hemos estado viendo en las slides anteriores. Aquí, bueno, la sugerencia es que lean cada uno de los enunciados, obviamente las respuestas de cada una de ellas para que vayan hilando estos conceptos de estadística, de población, muestra, a qué se refiere con que sea representativa, que sea numéricamente suficiente, lo que es un censo, lo que es un individuo, todo esto, ¿verdad? Lean cada una de las preguntas, de los cuestionamientos, de los enunciados, léanlos detenidamente, lean muy bien todo lo que es el enunciado en sí y con su respuesta, para que entonces podamos irle dando forma a lo que llevamos hasta este momento. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea para que ustedes los lean, los analicen y espero les sea de utilidad. Muy bien, este es un ejercicio para afianzar los conceptos, pero bueno, ya están ahí con las respuestas, obviamente, tapaditas, para que ustedes los puedan resolver. Igual, aquí entra mucho la comprensión lectora, entra mucho el leer y el interpretar cada enunciado, para que entonces nosotros podamos determinar si se trata de un censo o no. En este caso, en este ejercicio en específico, hablamos de poder nosotros determinar si el enunciado de lo que me están hablando es un censo o no lo es. Entonces, los invito a que pasen esta actividad a su cuaderno y por favor resuelvan con un sí o con un no, si es censo, no es censo, cada una de las oraciones y espero que quede aún más claro los conceptos que llevamos hasta este momento.